maestría, un maestro del bate, maestro, porque además fue maestro que generó escuela. ¿Qué tal, amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo, hoy con un programa especial. Más allá de la actualidad del béisbol que estamos siguiendo en estos momentos, queremos recordar la gran trayectoria de Vitico Davalillo, que lamentablemente falleció esta semana y que, bueno, es una de las leyendas más importantes, si no la más importante, de nuestro béisbol. Para eso, contamos con la grata presencia de Fernando Arreaza. Fernando, bienvenido nuevamente a Sports Venezuela. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, un gusto saludarte, un gusto estar contigo en Sports Venezuela y bueno, sentarnos aquí a hablar sobre Vitico Davalillo. Claro que sí, con gusto. Primero, por supuesto, ¿por dónde empezar, no? Una figura de esta envergadura para la liga. Quisiera que hiciéramos, quizás es difícil, ¿no? Pero un resumen de lo que significa o de lo que significó y significará Vitico Davalillo en la historia del béisbol venezolano en general, no solamente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sino en general para nuestra pelota. Sí, es difícil el punto de partida de un personaje de esa dimensión, de Sí. esa naturaleza, con ese legado, con esa monumental actuación, donde quiera que bateara, donde quiera que se eh, eh, pusiera en un home con un bate a batear, le Ujú. daba una línea cualquiera. Era una habilidad genuina, especial, y yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? La referencia obligada sobre Vitico Davalillo, la capacidad hiteadora que tenía. Es el bateador puro, y me refiero puro a esos de habilidad, de Ujú. contacto, de averaje, que dio la pelota venezolana, el más grande. Porque sí, Miguel Cabrera es el mejor bateador en la historia de la pelota venezolana y en grandes ligas dejó constancia de ello también en la liga venezolana, pero era otro tipo de bateador. Era un bateador de fuerza, con la capacidad también para altos promedios. Pero así tipo Tony Gwynn, tipo Wade Boggs, tipo Ichiro Suzuki, Vitico está en ese estirpe, en ese grupo de bateadores de contacto y que tenían un uso del madero absolutamente singular, absolutamente excepcional. Y eso lo llevó a distinguirse, caramba, nada más y nada menos que por 30 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con innumerables récords, con 1.505 hits, que es una marca que luce realmente impactante. Robert Pérez, todos los batazos que dio, todo el Sí. tiempo que jugó y todavía se quedó corto por bastantes. Entonces, la dimensión del pelotero, del bateador, es el punto de partida para poder hablar del gran Vitico. Además, ya hablabas de esos 30 años, la habilidad no solamente de batear, sino hacerlo por tanto tiempo, ¿no? Sí, Ya una carrera, hoy en día son mucho más cortas, ¿no? Pero una carrera de 20 años ya es larguísima, ¿no? Es espectacular. Imagínense usted un pelotero que juegue hoy en día 30 temporadas. Es prácticamente imposible, pareciera una locura, ¿no? Y Vitico sí, Davalillo sí. lo hizo. Es uno de esos también hitos, quizás no es una cifra en cuanto a cantidad de hits o juegos que disputó, pero es impresionante, ¿no? La capacidad de mantenerse 30 años jugando como Claro. profesional. Eh, Es, es que jugó y bateó hasta los ajá, 47 años. Alejandro, cuando Oscar Prieto Párraga lo lleva de regreso a Leones, uh-huh, después de la etapa con los Tigres, una etapa muy buena también. Con Aragua es donde logra Vitico la temporada de los 100 hits. Récord en la LBBP. También 100 hits en una campaña. Era más juegos, pero hay que ver en la cara dar 100 hits en una temporada venezolana. Cuando Oscar Prieto Párraga lo lleva de vuelta a los Leones, tenía 47 años. Y con 47 años siguió dando líneas. No jugaba tanto, pero seguía dando líneas. Y el último turno de él fue una línea a Odell Jones, que era un tremendo pitcher de los Tiburones de La Guaira, pitcher de una potencia bárbara y que fue muy destacado en la LBBP, y le soltó su línea y así se despidió, con una línea y como un campeón, porque ese año Caracas fue campeón nuevamente, uno de los 6 títulos que lograra Vitico vistiendo el uniforme de los Leones del Caracas. 47 años y todavía daba líneas. Y después uno recuerda, Alejandro, en aquellas caimaneras que se hacían con gente de los medios y que organizaba Ramón Corro, que Vitico sí. siempre iba. Y era un disfrute verlo, porque ya se había retirado, estaba en los entrados 50, pero agarraba y lanzaba, y agarraba y bateaba, y soltaba líneas, y uno observaba
que esas cualidades estaban como intactas en en un hombre que ya tenía más de 50 años. Bueno, acabas de comentar, también lanzaba, ¿no? Vitico Davalillo, quizás para las nuevas generaciones, incluyéndome, que estamos tan enfocados hoy en día en Shohei Ohtani y lo que está logrando en el béisbol de las grandes ligas. Vitico Davalillo también pichó, ¿no? Pichó, además de poder batear con la habilidad que lo hacía. Sí, exactamente. Su primer año, uno de sus primeros años, tuvo una marca de 10-4 con 2 y pico de efectividad. Es una gran campaña para cualquier pitcher en cualquier época. Lo que pasa es que, claro, Vitico no lo hizo simultáneamente, Ujú. como lo hace Otani, que ya raya en lo inverosímil, que es un Sí. tipo que el día que lanza y lanza 7 ceros y poncha 12 y gana el juego de pelota lanzando, da 3 líneas o da un jonrón para ayudarse a sí mismo bateando. Hace las dos cosas el mismo día y simultáneamente. Ujú. Vitico no lo hizo. eh, Fue muy breve el lapso en que coincidió en los dos roles después de mostrarse como un muy buen lanzador, y si hubiera hecho carrera como lanzador probablemente hubiera sido una estrella también, pero percibieron en el ambiente del béisbol que era mejor bateador que lanzador y se dedicó a batear, y creo que fue una sabia decisión porque, bueno, tuvo esa carrera como bateador incomparable que ya mencionábamos de 1505 hits y con un averaje vitalicio de 325. Es un poco lo que hizo Babe Ruth, lo que Sí. hizo el Bambino en Grandes Ligas, que solo un año, 1919, coincidió una campaña en la que bateó y lanzó y brilló en ambos roles. Pero luego Ruth se dedicó a batear y construyó esa carrera legendaria como bateador. Es un poco eso, ¿no? Y por eso también vale la pena el contexto para valorar lo que hace Shohei Ohtani a propósito de haber habido un Vitico Davalillo y un Babe Ruth, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hablabas de las grandes ligas. Vitico Davalillo también con más de 1100 hits, 1122 en más de 4000 turnos en grandes ligas. Obviamente uno se enfoca mucho porque en Venezuela fue una leyenda, pero en grandes ligas también tuvo una carrera exitosa, ¿no? Incluyendo un par de títulos de Serie Mundial y hasta guante de oro ganó en grandes ligas. Un exquisito jardinero central, la famosa foto de Amílcar Ruiz, de la jugada ante un batazo de Bob Darwin en el Universitario, Ujú. donde no había la valla colchada, sino los tubos y la extensión absoluta, y la foto legendaria, para dejar plasmada la leyenda, esas leyendas que invitan a enamorarse del juego. Bueno, deja saber la calidad defensiva de Vitico Davalillo. Acabas de mencionar, fue el primer outfielder venezolano que ganó un guante de oro, el primer outfielder venezolano y pelotero en general que tuvo una campaña completa de más de 500 turnos y más de 150 hits con promedio de 300 con los Indios de Cleveland. Eh, Después pasa a varios equipos y está en equipos donde trasciende su conjunto, y él en el 71 gana la Serie Mundial con los Piratas de Pittsburgh y juega en ese equipo de Roberto Clemente y Willie Stargell. Vaya, Ujú. qué par de figuras. Y luego en el 73 de nuevo está en el lugar adecuado, contribuye, tuvo una serie de campeonatos fabulosa. En la Serie Mundial no batió mucho, pero en la serie de campeonatos batió bárbaramente de 8-5, y luego pues uno revisa aquella nómina de aquellos atléticos de la dinastía de los 70, mediados de los 70, y uno observa que Vitico jugó con Reggie Jackson, con Catfish Hunter, entre otros grandes peloteros en la historia del juego. Hemos mencionado solo 4 miembros del Salón de la Fama, y ahí estaba Vitico con ellos, y a él le encantaba hablar de eso, Alejandro. Dicharachero, elocuente, fanfarrón, pero con humildad. No caía pesado ni soberbio. Le encantaba recordar su época de jugador, su brillantez. No se dejaba, digamos, amedrentar por los Ujú. títulos de Luis Sojo. No, pero yo tengo mejor averaje que Sojo, decía Vitico. Claro, la seguridad, ¿no? De saber lo que logró durante su carrera como pelotero, que hemos ido repasando aquí con Fernando Arriaza. Fernando, para finalizar este recuento espectacular que estamos haciendo, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Sports Venezuela. Si tuvieses que definir a Vitico Davalillo en una frase, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Uy, difícil. Maestría, un maestro del bate, maestro, porque además fue maestro de escuela, que generó escuela para lo que vino después. Fue uno de los primeros grandes ligas venezolanos genuinos, con todas las letras de la palabra. Maestría, sí. Y eso me lleva al recuerdo
Y antes te decía, Alejandro, cómo este tipo de personaje construye leyendas, esas leyendas que invitan a enamorarse del juego. Yo tenía 12 años aproximadamente y estaba viendo el juego en vivo, aquel de los Dodgers de Los Ángeles, cuando Vitico regresó desde México, donde quemó la liga también, donde ganó títulos de bateo, y eso le permitió volver a las grandes ligas en el rol de bateador emergente con los Dodgers de Los Ángeles. Y estaba viendo el juego en vivo, octubre de 1977, contra los Phillies de Filadelfia, noveno inning, 2 outs, bases limpias, y llaman a Vitico para que salga de emergente. E hizo el dragado de bola, la palabra maestría que te dije, me hace recordar esa momento, ¿no? ejecución maestra. Cómo dragó la pelota, ya corriendo hacia primera, poniendo la pelota en un lugar donde no podía el pitcher, ni el segunda base, ni el primera base, fildearla para hacer el out. Se envasa Vitico y luego viene un doble de otro maestro, de otro emergente que tenía el equipo de los Dodgers, Manny Mota, y luego hits de Dave López, de Bill Russell, y los Dodgers le remontaron el juego a los Phillies en aquella ocasión, terminaron ganándole la serie, pero aquel partido que lucía perdido, vino el maestro, vino Vitico y dio ese dragado, ese toque dragado genial para generar una reacción. Ese era Vitico, Alejandro. Vitico Avalillo, que además lo hizo además en los momentos importantes, ¿no? Tanto en nuestra pelota, también como allá en las grandes ligas, y como decía Fernando, también en México, ¿no? Donde hizo carrera por unas 3 temporadas. Así que una leyenda de nuestra pelota y un placer haberla recordado junto a Fernando Arriaza. Muchas gracias, Fernando. Un placer siempre tenerte por acá, conversar de lo que es el béisbol venezolano. Y bueno, quizás más adelante podemos hablar de lo que es la actualidad, ¿no? La actualidad de los equipos, sobre todo en esta recta final de la temporada regular con todo lo que está sucediendo en nuestro béisbol. Un placer y gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Por favor, a ti, Alejandro, un gusto estar en Sports Venezuela junto a ti, buen amigo, y en esta plataforma y tribuna tan seguida. Un abrazo y muchas gracias a ti. Estamos a la orden. Un abrazo, hasta la próxima.